Hola a todos y a todas. Este penúltimo vídeo de la serie va dedicado a la cuestión del sentido de la vida en filosofía. El problema filosófico del sentido de la vida se expresa en preguntas como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la realidad? ¿Por qué existe la realidad? ¿O por qué existe algo y no más bien nada? También, ¿qué sentido tienen el placer y el dolor? ¿Qué sentido tienen las experiencias que yo vivo? O también, ¿por qué esforzarse por algo si al final voy a morir? ¿Cuál es el sentido de mis acciones y de mi esfuerzo? O de mi propia persona, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué existo yo como ser individual? Y esta es la pregunta por el sentido de Kant. ¿Qué puedo esperar de la vida? ¿Qué me cabe esperar de la vida? ¿Qué me es legítimo y razonable esperar en la vida si todo sale bien? Vamos a comenzar el apartado definiendo qué es lo que preguntamos cuando preguntamos por el sentido de la vida. ¿De acuerdo? Cuando nos preguntamos por el sentido de algo, nos preguntamos para qué sirve ese algo, para qué ha sido creado o concebido, o cuál es su finalidad. En filosofía, cuando nos preguntamos por el sentido de la vida, de la existencia del mundo, podemos estar preguntando muchas cosas distintas. Podemos preguntar por el sentido de la existencia como propiedad abstracta de la realidad. ¿De acuerdo? Podemos preguntar cuál es el sentido de que existan cosas o de que existan la realidad. Otra pregunta que podríamos hacernos es ¿cuál es el sentido de la vida, entendiendo vida como este conjunto de propiedades que definen a los seres vivos? El nacimiento, el crecimiento, la reproducción, la muerte, etc. Pero también puede dirigirse a, y esta es la pregunta que vamos a intentar aclarar, ¿cuál es el sentido de mi existencia individual, de mi vida, pero no entendida en un sentido psicológico, sino entendiendo mi vida como el conjunto de las experiencias que tengo en mi conciencia, que vivo en mi conciencia? Así que, ¿cuál es el sentido del conjunto de las experiencias que constituyen nuestras vidas? Esta sería la pregunta que vamos a aclarar. Pues bien, para intentar aclarar esto, cuál es el sentido de todo lo que yo vivo, primero tenemos que responder a la pregunta de quién soy yo, qué soy yo. Y esto nos lleva al problema filosófico de la identidad. La identidad es la propiedad que tienen todos los entes y que los hace únicos e irrepetibles. Y esto es especialmente claro en las personas. Todos sabemos que, aunque tengamos parecidos con otras personas, cada uno somos únicos e irrepetibles. Esto lo experimentamos con mucha frecuencia cada vez que nos comprendemos como diferentes a los demás. Todos los días vivimos experiencias que nos hacen darnos cuenta de nuestras diferencias frente a otras personas. Pero la identidad es muy complicada cuando la estudias en profundidad, porque descubres que nuestra forma de ser y por tanto nuestra identidad se desarrollan a medida que crecemos y aprendemos en sociedad nuestras conductas. Y este aprendizaje lo hacemos a partir de las conductas de los demás. Así que todo lo que hay en nosotros que es único y especial, en realidad, en última instancia, lo hemos aprendido de algo. Con lo cual nos cabe preguntarnos si realmente somos tan especiales y distintos. Y además hay otra cuestión. La identidad de todos nosotros está marcada por una serie de experiencias que nos han ocurrido en nuestra vida, pero las experiencias que nos ocurren a todas las personas no son tan diferentes. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida que van a marcar nuestra identidad. Y si nos paramos a pensar en ellas, estas cuestiones marcan la identidad de todas las personas de forma similar.
Estas cuestiones que afectan al sentido de nuestra existencia y que son temas recurrentes en la historia de la filosofía, es lo que vamos a ver a continuación. Son cuestiones como la libertad, el sufrimiento o la muerte. Por ejemplo, la libertad. La libertad puede definir nuestra identidad. Y también lo puede definir algo que es opuesto a la libertad, que es el destino. Las escuelas filosóficas que creen en el destino tienen una explicación para el sentido de la vida. Porque al fin y al cabo nuestras vidas están decididas de antemano por una voluntad superior o por una razón universal. Están decididas por algo que lo controla todo. Por lo tanto, nuestro destino marca el sentido de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? Para cumplir con una voluntad o una ley superior. El destino es muy difícil de conciliar con el azar. Pero mirad este ejemplo. La escuela filosófica de los estoicos, que se encuentra al final de la filosofía griega, era una escuela que defendía la existencia del destino en cumplimiento de una razón universal, pero también creían en la libertad. ¿Qué sería la libertad para los estoicos? Pues no es la libertad para elegir las cosas que te pasan en la vida, que ya están todas destinadas a ocurrir, sino que tu libertad consiste en decidir cómo vas a afrontar los hechos que te ocurren. Un mal uso de la libertad para los estoicos sería estar continuamente quejándote por lo que te ocurre. Y un buen uso de la libertad sería aceptar con serenidad los sucesos que te depara el destino, sean buenos o malos. Una escuela de la misma época, la escuela epicúrea, tiene un planteamiento opuesto. Ellos tienen una creencia radical en la libertad, piensan que los seres humanos decidimos nuestras acciones, aunque siempre hay condicionantes físicos y sociales. Y esta elección que hacemos de nuestras acciones es contradictoria para ellos con el destino. Por lo tanto, para ellos el destino es falso. Y están en contra de todas las formas de adivinación del futuro y todas las teorías que defienden la existencia del destino o de dioses que lo controlan todo. Una versión similar a la de la filosofía epicúrea del siglo XX es la filosofía existencialista, que es también una defensa radical de la libertad y de la que ya hemos hablado. Pero mirad a qué reflexión sobre el sentido de la existencia llegan autores existencialistas como Jean-Paul Sartre. La libertad para ellos significa que no existe ningún sentido en nuestras vidas. Si nuestras vidas tuvieran un sentido, entonces la libertad no sería real. La libertad consistiría solo en aceptar ese destino, este sentido, o rechazarlo. Para ellos, que tú puedas ser verdaderamente libre significa que todas las respuestas, todas las acciones que puedes elegir son igualmente válidas, en tanto que tú las elijas. ¿A qué nos lleva esto? Para los existencialistas, la existencia es absurda. No existe ningún sentido en la existencia. El único sentido es elegir, sabiendo que no hay elecciones correctas o incorrectas. Y caracteriza la existencia por la angustia y la sensación de vacío de sentido. Tengo que detenerme un segundo para explicar un término que es el término nihilismo. Nihilismo viene del griego nihil, que significa nada, y es la teoría que dice que no existe un sentido para la existencia. Esta es una de las formas más sencillas de definirlo. Esta postura de los existencialistas que defienden el absurdo de la existencia también está relacionada con el pesimismo filosófico que veremos en el siguiente apartado. El siguiente apartado está dedicado al dolor. Dolor en sentido amplio, dolor como sufrimiento. Hay muchas formas de dolor. Tenemos el dolor físico, que normalmente tiene una causa física que podemos localizar y curar, y entonces el dolor cesa.
pero también el dolor puede interpretarse en otro sentido como sufrimiento vital o existencial. Este sufrimiento puede estar causado por cuestiones sociales, de ideas, sentimientos, situaciones, pero a veces el sufrimiento vital no parece tener causa alguna. Todos hemos tenido la sensación de sentirnos mal, sentir que nos falta algo, pero cuando nos paramos a analizarlo, nos damos cuenta de que no hay ninguna causa para que estemos tristes o nos sintamos mal. Esto nos lleva a una pregunta. ¿El dolor es una sensación puntual en nuestras vidas que puede ser evitada si vivimos sabiamente? ¿O el dolor es una característica de nuestras vidas que nos acompaña mayormente en todo momento? Digamos, ¿el dolor es predominante en nuestra existencia o es minoritario? ¿El dolor es inevitable o se puede evitar? Aquí tenemos la respuesta del optimismo filosófico, que piensa que el dolor es una respuesta a situaciones indeseables que se pueden evitar y por lo tanto podemos vivir sin dolor. Y la teoría del pesimismo filosófico afirma que el sufrimiento es una propiedad inherente de la existencia y que salvo algunos momentos en los que consigamos liberarnos del sufrimiento, nuestra existencia consiste en sufrir. Os voy a dejar en la descripción un enlace a un vídeo de una serie donde se explica de forma muy cruda esta postura del pesimismo filosófico. Como veis, estas cuestiones, la libertad, el destino o el dolor, según la explicación que le demos, van a afectar a la respuesta por cuál es el sentido de la existencia. Según los optimistas, el sentido de la existencia tiene que ver con evitar el dolor, como decía la escuela epicúrea de filosofía, mientras que para, por ejemplo, los existencialistas, pesimistas filosóficos, el sentido de la existencia tiene que ver con lidiar con el dolor. Vamos a terminar este apartado reflexionando sobre el tema quizá más importante sobre el sentido de la vida, que es la muerte. La muerte es una reflexión que aparece en todos los filósofos de alguna manera. Es una cuestión que todas las personas tenemos la necesidad de afrontar y darle un sentido. Y me gustaría empezar con una reflexión sobre la muerte que está tomada de Martin Heidegger, un filósofo del siglo XX. Heidegger le da mucha importancia a la muerte. Define al ser humano, entre otras muchas maneras, como un ser para la muerte. Un ser que sabe que va a morir y su existencia está destinada a la muerte. Para Martin Heidegger, la muerte es la posibilidad más radical del ser humano. Fijaos qué frase más rotunda. Y le da una serie de explicaciones que son interesantes, algunas de las cuales son las siguientes. Todos sabemos que vamos a morir. Esto es una verdad segura para todas las personas. Y otros hechos no son tan seguros como la muerte. Tú puedes casarte o no casarte, tener hijos o no. Pero sabes que vas a morir. Tampoco sabes cómo ni cuándo vas a morir. Tu muerte es algo que no puedes planificar y que por definición podría ocurrir en cualquier momento. Tiene un carácter, para Heidegger, inminente, pues nuestra muerte podría ocurrirnos ahora mismo. No podemos saber tampoco nada de la muerte hasta que muramos y la experimentemos. Y nadie puede experimentar la muerte por nosotros y luego venir y contarnos qué se siente cuando te mueres. Esto también distingue la muerte del resto de las experiencias humanas. Así que, para Heidegger, aceptar que vamos a morir es una condición inevitable para darle sentido a nuestra existencia. La muerte limita, señala el final de nuestra existencia y al aceptarla y entenderla podemos entender nuestra vida y darle un sentido. Y a la hora de intentar comprender mejor la muerte y de prepararnos para nuestra propia muerte, el único camino es experimentarla a través de la muerte de los demás, que es algo que hacemos tanto si queremos como si no queremos. Cada vez que alguien muere, e inevitablemente nos ponemos a pensar en lo que puede significar el fin de la existencia. Para Heidegger, yo os dejaré
un vídeo en la descripción. En resumen, una existencia que no acepta la muerte es una existencia inauténtica. Y vamos a terminar este apartado explicando dos teorías sobre la muerte que son típicas en filosofía y dentro de una de estas teorías dos posturas que podemos adoptar frente a ella. La postura de la muerte definitiva es la que dice que la muerte es el final de la existencia, que cuando morimos biológicamente, cuando nuestro cuerpo muere, también dejamos de existir como individuos. Y esto es algo que a todos nos puede dar miedo, la sensación de que no hay nada después de la muerte, de que la muerte es el final. Pero encontramos dos escuelas de pensamiento frente a esta idea. Por ejemplo, la escuela que defienden Martin Heidegger, Epicuro, que tiene que ver con la aceptación de la muerte. Debemos aceptar que vamos a morir y contemplar la muerte sin miedo. Aquí las razones son distintas. La razón de Epicuro quizá no sea satisfactoria, pero es muy sencillita. Epicuro nos dice que no debemos tener a la muerte, pues mientras estamos vivos, no sufrimos la muerte. Y en el momento que morimos, dejamos de sentir y por lo tanto de sufrir. Así que la muerte no nos puede causar sufrimiento. En todo caso, el sufrimiento lo tendremos en vida. Frente a la muerte definitiva cabe otra postura distinta, que es el rechazo. Esta es una postura muy interesante y un tanto paradójica. Esta es la postura de quienes defienden que, aunque racionalmente hay que aceptar que vamos a morir, y todas las pruebas parecen apuntar a que nuestra existencia no va a continuar después, para poder vivir una buena vida, no debemos pensar que vamos a morir. Debemos vivir como si fuéramos a ser inmortales. Vivir pensando que nuestra alma va a sobrevivir en la eternidad nos da una ilusión que hace que nuestra vida sea más plena, sin necesidad de que luego esta existencia sea cierta. Pero Unamuno dice que la vida tiene un rasgo que es el hambre de inmortalidad, que estar vivo es de forma natural querer siempre más y que aceptar tus limitaciones, tu máxima limitación como es la muerte, lo que puede llevarte es a vivir una vida triste y sin ilusión. Repito, porque aunque esto sea sencillo, pues se hace complicado. La postura de la muerte definitiva es la que defiende que la muerte del cuerpo es el final de nuestra existencia y frente a ella podemos adoptar una posición de aceptación en la que rechazamos tener miedo a la muerte y nos resignamos a que vamos a morir, o una postura de rechazo en la cual nos rebelamos a la idea de la muerte y decidimos vivir como si nunca fuéramos a morir. La segunda postura, en filosofía, que tiene mucho que ver con el pensamiento religioso del cristianismo, pero realmente es anterior, y la encontramos en autores como Platón, es la muerte como tránsito. Y esta postura defiende que la muerte biológica, la muerte de nuestro cuerpo, no es el final de nuestra existencia, es solo el comienzo de otra forma de existencia. Podríamos decir que para estos autores la muerte no es real, la muerte no es un concepto tan importante para ellos como para los filósofos que defienden la muerte definitiva, porque la muerte es solo un paso a una segunda fase de nuestra existencia. Espero que estas reflexiones os hayan resultado interesantes. En el próximo vídeo acabaremos el tema 6 y el curso. Gracias a todos por escuchar.